Javid Martínez, socio director de Standard & Practice, y Gastón Fiorentino, socio de precios de transferencia. Este webinar lo teníamos inicialmente programado de 8 a 9, el tema es un poco extenso, decidimos extenderlo media hora. Javid Martínez es socio fundador de la firma Standard & Practice Asesores, es contador público especialista en Derecho Tributario Doméstico y en Derecho Tributario Internacional, cuenta con más de 12 años de experiencia, excelente de impuestos corporativos de la firma Deloitte para Barranquilla y Medellín. Gastón Fiorentino es socio fundador de IGTP Expert SAS, su experiencia se ha concentrado en asuntos relacionados con precios de transferencia, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene más de 16 años de experiencia trabajando en oficinas de PwC en Argentina, México, Colombia y Barcelona, en EY Abogados en Madrid y en Deloitte Asesores y Consultores Colombia. Le doy la bienvenida a Javid y a Gastón. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente a los asistentes que ya están conectados. Javid, bienvenido, te cedo la palabra. Adelante, Javid. Ok, ahí me escuchas. Sí, señor. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Quiero extenderles un agradecimiento a la Cámara Colomboamericana del capítulo de Antioquia y Caldas por esta amable invitación que nos hicieron para compartir este tema que nos convoca hoy, que es un tema que genera muchas dudas respecto de su aplicación. Y bueno, vamos a entrar a mirar un poco algunos retos y problemáticas que se han generado o que hemos identificado en torno a la aplicación del valor comercial en las operaciones de prestación de servicio. Y también vamos a ver un poco desde el punto de vista de precio de transferencia, los acuerdos anticipados de precios, cómo pueden ser una herramienta también para los contribuyentes que les permita evitar o digamos, no tener que entrar en esas controversias que a veces pueden ser innecesarias frente a la administración de impuestos. ¿Me confirman, por favor, si ahí pueden ver la presentación? Sí, Javid. ¿Bien? Sí, señor. Ok. Perfecto. Entonces, empecemos hablando de lo que tiene que ver con el valor comercial para efectos tributarios. Y digamos, aquí vamos a tener que revisar una norma muy importante, tal vez dentro de nuestro sistema tributario, una de las normas más relevantes, y es lo que tiene que ver con el artículo 90 del Estatuto Tributario. Seguramente todos o muchos han tenido que en alguna oportunidad revisar esta norma, porque es tal vez de las normas más estructurales que tiene el Estatuto Tributario en la actualidad, y regula también muchos aspectos, porque digamos, es una norma, tal vez la norma más antielusiva o antiabuso que podemos encontrar en el Estatuto. Evidentemente, esta es una norma que regula operaciones digamos, de diferente naturaleza, sobre todo muy enfática o muy rígida, lo que tiene que ver con las operaciones de ventas de inmuebles, donde ha tenido una evolución muy importante hasta el día de hoy. Pero digamos, en el día de hoy vamos a concentrarnos a lo que es la definición del valor comercial como tal. Entonces, hay algunos aspectos, evidentemente, de esta norma que nosotros no vamos a tocar en esta charla porque desbordan un poco como el objetivo de lo que perseguimos en este caso, que es básicamente analizar cómo, qué se entiende por valor comercial desde el punto de vista de la prestación de los servicios y cómo el régimen de precios de transferencia o la metodología que se utiliza desde el punto de vista del régimen de precios de transferencia nos puede servir para documentar precisamente ese valor comercial en caso de controversias o en caso de que tengamos algún tipo de fiscalización por parte de la DIAN. Entonces, quisiera empezar haciendo como un recuento histórico
de este artículo 90, porque, digamos, desde sus inicios, vemos acá el artículo 90 en su texto original ha tenido ciertas modificaciones, tratando un poco de actualizar la norma y en otros casos para hacerla incluso, digamos, más rígida desde el punto de vista de, digamos, de la intención antielusiva que tiene la norma propiamente. Entonces, empecemos mirando qué decía inicialmente, originalmente, el artículo 90, cuando se incorporó al Estatuto Tributario a través de la compilación que se hizo a través del decreto 2053 de 1974. Entonces, básicamente, la norma del artículo 90 parte de un hecho cierto, y es que, digamos, el valor comercial en principio es el que señala cada una de las partes, es decir, entiende o reconoce que las partes tienen cierta libertad para establecer el valor comercial de las operaciones que realizan en el día a día en desarrollo de su objeto social. Sin embargo, aquí viene la parte que la norma introdujo, o como vino establecida la norma, y es que se estableció un porcentaje, o digamos un rango, a partir del cual, digamos, las operaciones de venta, en este caso inicialmente para los bienes, no podían ser superiores o no podían diferir o apartarse, utilizando digamos, los términos de la norma, en más de un 25% de los precios establecidos para el comercio para los bienes de la misma especie y calidad. ¿Eso qué significa? Digamos que la norma como tal, si bien reconoce que el valor comercial en principio es el establecido entre cada una de las partes o los que pactan cada una de las partes, pues entiende que desde el punto de vista fiscal, ese valor, digamos, no se puede pasar, digamos, de un límite dual que establece la norma. La norma habla de un 25%, pero en términos prácticos lo que significa es que en un escenario en el que el valor comercial, digamos, de un bien se estableciera, para ponerlo en términos numéricos, en 100 pesos, pues ese valor, el valor que se debe tener en cuenta para efectos fiscales, no podría exceder ni de 125 ni de 75. Digamos que ese fue como los inicios de la norma, así empezó, y se ha venido aplicando de esta manera, digamos, en todos estos años. Ahora, esta norma ha tenido ciertas modificaciones, como les decía. Por ejemplo, la ley 223 del 95 hizo unas modificaciones, pero lo que tiene que ver con el valor comercial, la modificación importante que introdujo fue prohibir que en el caso de la venta de bienes raíces se estableciera un precio inferior al costo o al avalúo catastral, incluyendo el autoavalúo catastral que inicialmente la norma no permitía. Con la ley 633 del año 2000, digamos, se mantiene la misma estructura inicial que tenía la norma, pero acá, digamos, se establece una excepción para que tú puedas probar en qué casos el avalúo o el autoavalúo catastral sí pudiera ser inferior al precio, o el precio de venta, perdón, en este caso, sí pudiera ser inferior al avalúo catastral o al autoavalúo. Pues obviamente eso implicaba que el contribuyente pudiera o debiera, en este caso, demostrar a través de avalúos, pues que en los casos en los que ese precio o ese valor comercial pudiera estar por debajo de ese avalúo. La ley 863 lo que hizo fue eliminar precisamente esa excepción que establecía la norma y volvió digamos, a la redacción que tenía la ley 223, en el sentido de solamente permitir, o más bien no aceptar, que el valor comercial de los bienes, digamos, en el caso de los inmuebles, fuese inferior al avalúo catastral,
al costo o al autoavalúo. Y finalmente, la ley 1943, que es la ley de financiamiento, y la ley 2010, que reescribió, digamos, en gran parte la ley de financiamiento debido a la inexequibilidad de digamos, que declaró la Corte Constitucional, pues ya hizo un cambio bastante importante, que es el que precisamente nos convoca en esta charla. Y es, digamos, el cambio estuvo básicamente en dos medidas. Lo primero es que ese margen que inicialmente estaba establecido en un 25%, lo redujo a un 15%. Eso significa que hoy día las operaciones, digamos, cuando se realizan las operaciones de venta de bienes, que inicialmente estaban en un rango del 25%, pues ya pasan a un 15%, lo cual implica que para efectos fiscales, en el mismo ejemplo, en el mismo escenario que mencionaba al inicio, cuando el valor comercial es de 100 pesos, pues yo no puedo, desde el punto de vista fiscal, incorporar un ingreso superior a 115 ni inferior a 85. Ese es el primer cambio significativo porque, digamos, restringió un poco más como esa brecha que se tenía para interactuar con el valor comercial de las operaciones de venta de bienes. Pero el otro cambio significativo que trajo la modificación de esta norma es que se incorporó no solamente a los bienes, sino también a los servicios. Y es aquí donde comienzan a generarse, digamos, ciertas complejidades en la aplicación de esta norma. ¿Por qué? Porque, digamos, uno entiende que obviamente esta es una norma antielusiva, que lo que perseguía era evitar que a través de las operaciones a bajo precio se pudieran, digamos, distorsionar de alguna manera la base gravable en el tema de los bienes como tal. Pero esas distorsiones, si uno revisa, digamos, de forma armónica, el Estatuto Tributario de alguna manera están salvaguardadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando uno mira el artículo 463 para hablar en materia de IVA, la norma me dice que yo no puedo utilizar una base gravable que sea inferior al valor comercial de los bienes o servicios que se presten. Así que desde el punto de vista de IVA, así yo, digamos, utilice una base gravable o, digamos, pacte un valor por debajo del valor comercial, siempre tengo que irme, digamos, a ese valor comercial para efectos de establecer la base en materia de IVA. En lo que tiene que ver con renta, uno entiende que de alguna manera también está salvaguardada, digamos, la aplicación del valor comercial o digamos, la existencia de esta norma en la medida en que, por ejemplo, cuando se desarrollan, cuando se realizan ventas de bienes por debajo del valor comercial, pues efectivamente eso tiene unas implicaciones que uno puede mirarla desde el punto de vista inclusive de las ganancias ocasionales, porque cuando uno mira el artículo, el 302 me dice, digamos, cómo se determina esas ganancias ocasionales y siempre están remitiéndose al artículo 90, que es el que establece digamos, el valor comercial. Pero cuando ya uno comienza a mirar, digamos, cuando comienza a meterse en el campo de los servicios, es cuando comienza realmente a encontrar ciertas dificultades en la aplicación de esta norma. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, la norma dice que, o la limitación que establece la norma es que ese precio no puede estar por debajo de un 15% de los precios establecidos en el comercio para los bienes o servicios de la misma especie y calidad. Entonces me quiero detener acá en estos dos términos, en especie y calidad. ¿Por qué? Porque, digamos, uno entendería desde el punto de vista de lo que es la teoría de los bienes, que obviamente cuando uno mira el Código Civil,
el Código Civil establece una clasificación de los bienes en función de su especie. Entonces encontramos que los bienes se clasifican en bienes corporales e incorporales, bienes inmuebles e inmuebles, bienes de uso público, de uso privado, es decir, toda una amalgama de bienes que se clasifican en función de su especie. Entonces, hasta ahí, digamos, uno encuentra sentido de por qué la norma al inicio hablaba de que se debían comparar con bienes de la misma especie y calidad. Pero no sucede lo mismo en el caso de los servicios. Nosotros no encontramos desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista práctico una clasificación, una segmentación de los servicios en función de su especie. Entonces ahí comenzamos a encontrar, digamos, ciertas trabas que hacen que sea un poco más complicado la aplicación de la norma para los servicios. Y ahora encontramos la otra parte, y es que también hace referencia de que ese 15% también tiene que establecerse en función de la calidad. Entonces, cuando vemos, aquí encontramos una primera problemática, una segunda problemática en el tema de los servicios. Y es que los servicios tienen una característica muy particular y es que son heterogéneos. ¿Qué significa eso? Que pues obviamente ningún servicio puede ser prestado de manera idéntica a otro. O sea, siempre va a haber, digamos, diferenciaciones en la prestación del servicio que te presta un proveedor A con respecto al que te presta un proveedor A, un proveedor B o inclusive un proveedor C. Entonces, eso hace un poco difícil el tema del criterio de comparabilidad en los temas de los servicios y, digamos, los retos que tiene que enfrentar entonces el contribuyente para poder dar cumplimiento adecuadamente a esta norma. Pero vayamos un poquito más allá, porque digamos que hasta aquí hemos visto aquellas operaciones donde las partes establecen un precio de venta o una remuneración, digamos, por el servicio y por alguna razón la administración tributaria pueda que no esté de acuerdo con ese precio, en cuyo caso entramos digamos, a aplicar esta norma que acabamos de referirnos. Pero el tema se complica aún más cuando no se trata de ese tipo de servicios, sino servicios que se dan a título gratuito. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando yo presto un servicio pero no cobro por él? Por ejemplo, en el caso de los servicios profesionales, es muy usual que las firmas como nosotros prestemos algunos servicios a título de pro bono. Es decir, no se cobra ningún tipo de, digamos, de remuneración, no hay ninguna contraprestación por la prestación de esos servicios. O incluso se da mucho en el día a día las compañías que tienen una estructura de grupo en donde se tiene un solo contador, donde se tiene un solo financiero, donde se tiene un solo presidente, y todos estos personajes realizan operaciones o digamos, realizan actividades en pro de todas las compañías que desarrollan o que hacen parte o que conforman el grupo empresarial como tal, que son compañías vinculadas como tal. Y que evidentemente esas operaciones no se cobran. Entonces, ahí cómo juega ese valor comercial a que hace referencia al artículo 90. ¿Será que aun cuando yo no cobro por ese tipo de actividades, tengo que darle aplicación a esta norma, y lo cual me llevaría a tener que incluir en mi declaración de renta un precio fiscal para reconocer el precio o el valor comercial de esos servicios no remunerados? Digamos, ahí comienza a ponerse el tema un poquito más complejo. Y bueno, es uno de los aspectos que hemos querido también traerles a colación en esta charla, para que comencemos como a mirar cada una de esas problemáticas y tomar decisiones, digamos, teniendo en cuenta la situación en la que ustedes pudieran estar, digamos, incursos en la actualidad. Entonces, para entrar en materia respecto de esos tipos de operaciones,
en las que, digamos, tenemos servicios no remunerados, miremos a ver qué es lo que, cuál ha sido la posición que ha tomado la administración tributaria respecto a este tipo de operaciones de servicios gratuitos. Entonces, precisamente, el año pasado se le consultó a la DIAN, se le hizo la pregunta a la DIAN respecto de qué pasaba digamos, en esos servicios que no tenían una remuneración o donde la remuneración era de cero, si tenía que aplicarse el artículo 90 o no. Digamos que revisando este concepto de la DIAN, que es el concepto 835 del 10 de julio de 2020, es un concepto reciente porque entenderán que digamos, el tema del valor comercial en los servicios es un tema absolutamente nuevo, introducido inicialmente, como ya lo vimos, por la ley de financiamiento en el 2018 y ratificado por la ley de crecimiento en el 2019, perdón. De hecho, yo recuerdo solamente dos conceptos, este y otro que digamos, en el cual la DIAN se refirió al valor comercial en las operaciones asociadas o más bien en las contrataciones que hacían entidades estatales. Pero bueno, para los efectos de los servicios gratuitos, vamos a mirar lo que dijo la DIAN en este concepto. Y en este concepto realmente, cuando uno lo mira, la DIAN desafortunadamente no es como muy precisa o muy enfática o digamos muy clara en la posición, pero sí deja como entrever, sí deja como la sensación de que para la DIAN, cuando se está en presencia de estos servicios gratuitos o no remunerados, se debe aplicar el artículo 90. Y lo vemos cuando dice, digamos, que el valor comercial es señalado por las partes, el cual debe corresponder al precio comercial promedio para los servicios de la misma especie en la fecha de enajenación. Lo anterior de conformidad con el artículo 90 del Estatuto Tributario. Entonces, vemos aquí, digamos que la DIAN, frente a la pregunta que se le hace de si el valor, digamos, o en este caso el servicio de impresión, que está a un costo cero, debe digamos, aplicarse el artículo 90, evidentemente cuando hace la remisión a este artículo, entendería uno que efectivamente ese artículo 90 sí debe ser aplicado digamos, para las operaciones de servicios en los que no hay remuneración de los mismos. Esa es la posición que uno creería que va a adoptar la DIAN, digamos, frente a una fiscalización. Pero también pudiéramos decir que hay una segunda interpretación, digamos, basado sobre todo en lo que es la definición de servicios que hoy día existe para efectos fiscales. Evidentemente es una definición para efectos de IVA, pero digamos en mi criterio es una definición que puede ser aplicable también desde el punto de vista fiscal para efectos de renta, porque es una definición que, digamos, recoge los elementos esenciales, inclusive desde el punto de vista jurídico, de lo que se debe entender por un contrato de prestación de servicios. Y es precisamente la definición que antes estaba en el artículo 1 del decreto 1372 del 92, y que fue recogida por el decreto único tributario. Esta definición dice que para efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor, trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho sin relación laboral, quien contrata la ejecución que se concreta en una obligación de hacer sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Esta definición es una definición muy completa porque establece cada uno de los elementos esenciales que hay presentes, digamos, en una operación de servicios, pero me quiero detener en la parte de la contraprestación, porque
digamos, frente a la ausencia de una contraprestación, que es precisamente lo que sucede en los servicios gratuitos, pues uno pudiera decir que sin contraprestación no hay servicio. ¿Sí? Y así, digamos, de alguna manera lo ha aceptado la DIAN para lo que tiene que ver para los efectos de IVA, en los que ha dicho de, por ejemplo, los servicios que no tienen remuneración, por ejemplo, como los contratos, las servidumbres, por ejemplo, las servidumbres no, pero hay unos contratos, por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, ahorita no recuerdo la característica del contrato, pero esos contratos donde el servicio no tiene ningún tipo de remuneración, pues ha dicho frente a la ausencia de remuneración, pues no hay servicio, por lo tanto no hay base gravable y no hay impuestos sobre las ventas. Uno pudiera, digamos, extrapolar esa misma interpretación en lo que tiene que ver con el artículo 90 y decir, si no hay servicio, si no hay remuneración, no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay ingreso. ¿Por qué no hay ingreso desde el punto de vista de renta? Porque cuando uno mira el artículo 28 es claro cuando dice que los ingresos son los contables. Y evidentemente acá frente a una falta de remuneración no hay ingreso contable. Incluso cuando uno va más allá, mira, revisa el parágrafo primero de este mismo artículo, te dice que cuando por disposición contable no se reconozca, no se deba reconocer un ingreso contablemente, pero exista el derecho a exigir el cobro, ahí se debe incluir un ingreso desde el punto de vista fiscal. Es decir, es el único caso que plantea el artículo 28 para que se deba informar un ingreso que no existe desde la contabilidad. Pero acá, evidentemente, como estamos frente a un servicio gratuito donde no hay remuneración, pues obviamente si no hay remuneración, tampoco hay un derecho a exigir un cobro o a realizar un cobro. Entonces, todos estos elementos pues nos dan ciertas herramientas para decir, oiga, la aplicación del artículo 90 se da es cuando yo tengo servicios en los que, digamos, no están remunerados de acuerdo con el valor comercial que tengan los mismos. Sí, pero evidentemente esto es una interpretación que puede, obviamente, o que tiene un alto riesgo de controversia, pues obviamente porque la posición de la DIAN, como ya vimos, seguramente va a ser que debe aplicarse también para estos casos el artículo 90. Sin embargo, pues, digamos, uno creería que puede haber cierta defensa de esta interpretación, porque cuando uno mira de fondo en la prestación de servicios gratuitos, no es que haya, digamos, una intención abusiva como tal, como si puede haberla, por ejemplo, cuando se utilizan, digamos, las operaciones para transferir bienes a título gratuito. Ahí sí puede haber cierta intención, digamos, de ilusión. Pero en el caso de los servicios, las posibilidades de que haya una actitud abusiva por parte del contribuyente realmente son mínimas. Entonces, digamos que esa es la situación que digamos, genera ciertas controversias o ciertas problemáticas en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios, en el caso de los servicios gratuitos, ¿no? Pero también se puede dar el caso de los servicios que mencionábamos hace un momento, que son los servicios que se prestan al interior de un mismo grupo económico o de un mismo grupo empresarial, donde pues hay una compañía matriz o una compañía del grupo que se dedica a suministrar esos servicios administrativos, contables, digamos, de dirección a las demás compañías. Pero en este caso, que son servicios que sí son remunerados. Aquí también encontramos otras dificultades en la aplicación del artículo 90. ¿Por qué? Porque, digamos, a pesar de que el artículo 90 es un artículo que es abierto, inclusive a las operaciones que se realizan con independientes, pues supone unos retos más importantes o mucho más gruesos, más grandes, cuando las operaciones son intervinculados. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una percepción por parte de la administración de que el precio de venta pudiera estar siendo
manipulado para lograr un beneficio a nivel de grupo. Entonces, eso implica que haya una mayor exposición, digamos, a los procesos de fiscalización de la DIAN. Por eso es importante que en las compañías donde hay servicios que se prestan digamos, entre las compañías del mismo grupo, bien sea que estén remunerados o que no estén remunerados, pues obviamente se revise, digamos, la exposición a esos procesos de fiscalización y la exposición a los riesgos que se puedan derivar del mismo. Acá también hay otro reto importante en este tipo de servicios intragrupo, que es, digamos, lo relacionado con la dificultad en la prueba del quantum. ¿Eso qué significa? ¿Cómo puedo yo demostrar frente a la administración que el precio que estoy cobrándole a mis compañías vinculadas por llevarle la contabilidad, por darle todo, digamos, el apoyo legal, el apoyo administrativo, es decir, por esos servicios que se prestan intercompany, son, digamos, son unos precios que están acorde con el, digamos, con el mercado? Es decir, que son precios que están, digamos, muy estructurados desde el punto de vista del valor comercial. Ahí comienzan a generarse ciertas dificultades porque, digamos, acá la forma en que la DIAN puede visualizar la operación puede ser diferente a como la entiende el propio contribuyente. Otro reto importante que hay que tener, digamos, superado frente a este tipo de servicios intragrupo para tener, digamos, unas mayores posibilidades de defensa en caso de discusiones, es los criterios que se utilizan para la distribución, digamos, de los cargos versus los beneficios que reciben las compañías a quienes se prestan esos servicios. Entonces, la DIAN siempre mira, digamos, esa coherencia que hay entre los costos o el costo del servicio que le estoy transfiriendo a mi vinculada y los beneficios que recibe. Entonces, ese tema también tiene que estar muy bien soportado y muy bien estructurado desde el punto de vista probatorio. Otro reto es, digamos, asimilar la domesticación del régimen de precios de transferencia. ¿Eso qué significa? Pues que, digamos, evidentemente, digamos, el régimen de precios de transferencia tiene unas herramientas muy importantes, unas herramientas potenciales para poder, digamos, documentar o para poder demostrar precisamente el quantum de la prestación del servicio, es decir, el precio de venta de la prestación del servicio en términos comerciales. Y por último, tenemos, digamos, otro reto y es la arbitrariedad en la utilización de datos estadísticos. Veíamos en la redacción del artículo 90 que ese artículo 90 le da ciertas herramientas a la DIAN, que ya, digamos, vamos a ver en un momento, que le permiten utilizar inclusive datos estadísticos para controvertir el precio de venta en la prestación del servicio. Entonces acá obviamente no sabemos o puede darse esa arbitrariedad por parte del funcionario que esté a cargo del proceso de investigación, en el sentido de que de pronto puede utilizar datos estadísticos como evidentemente lo habilita la norma, pero que sean datos estadísticos que no sean tan precisos o que no sean tan aplicables a la situación particular del contribuyente. Por ejemplo, pueden haber situaciones en las que la administración puede utilizar datos estadísticos en lo que tiene que ver con la rentabilidad del sector en el cual, digamos, se desenvuelve el contribuyente, que muchas veces no implica necesariamente que haya una distorsión en el precio de venta o en el valor comercial de los servicios que se cobran a las demás compañías del grupo. Entonces, estos retos nos llevan, digamos, a tener muy en cuenta el tema de la prueba como tal. Es decir, acá el asunto se vuelve mucho más relevante desde el punto de vista probatorio como tal. Por eso es importante analizar quién tiene la carga de la prueba en estos casos. Entonces,
cuando uno mira el artículo 90, pareciera que el artículo 90 le impusiera la carga de la prueba a la DIAN, cuando dice que es la DIAN quien puede señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a datos estadísticos. Pareciera que la DIAN es la que tiene que refutar el precio, el valor comercial que se utiliza para estas operaciones, específicamente en las operaciones de prestación de servicios. Pero cuando uno mira, digamos, en la práctica como tal, digamos, la carga de la prueba realmente está concentrada es en el contribuyente. ¿Y por qué hacemos esa afirmación? Porque, primero, evidentemente, cuando uno mira las normas relacionadas con las circunstancias en las que la prueba está a cargo del contribuyente, ninguna hace relación, digamos, a la definición o a la demostración del valor comercial ni en la venta de bienes ni en la prestación de servicios. Pero cuando uno comienza a revisar digamos, la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Consejo de Estado ha sido muy enfático y muy reiterativo en decir que la carga de la prueba para demostrar aspectos negativos de la base gravable, como puede ser en este caso, frente a escenarios de fiscalización derivados de la aplicación del artículo 90 en la prestación de servicio, ha dicho que recae la carga de la prueba en el sujeto pasivo, es decir, en el contribuyente. Pues es que quien los invoca para hacerlos valer. Entonces, digamos que esto nos da digamos, una luz para entender que el valor, que la prueba en este caso, para el valor comercial en la prestación del servicio, recae realmente es en el contribuyente como tal. Es el contribuyente quien debe decirle a la DIAN, el valor comercial es este y no es el que usted estableció de acuerdo con datos estadísticos o, digamos, utilizando información de otras entidades. Y aquí es donde se vuelve importante entonces la forma como debemos estructurar o cómo debemos, digamos, plantear la prueba frente a ese escenario, donde es a nosotros, al contribuyente, quien le van a pedir, digamos, la prueba como tal de ese valor comercial. Y es aquí donde nosotros hemos considerado que las herramientas que nos da, digamos, el régimen o, digamos, la técnica de precios de transferencia puede ser muy importante para llegar a demostrar el valor comercial en la prestación de servicios. Por eso quiero, digamos, conectar o darle en este caso la palabra a nuestro socio Gastón, de precio de transferencia, Gastón Fiorentino, para que nos comente un poco cómo desde el punto de vista de la utilización del régimen de precios de transferencia podemos probar o podemos demostrar que el valor comercial que utilizamos para esas operaciones intercompany, para esas operaciones intragrupo, se puede sustentar aplicando esas herramientas que nos da precisamente el régimen de precios de transferencia. Entonces, Gastón, te cedo la palabra para que nos comentes un poco sobre este tema de la forma como el régimen de precios de transferencia nos permitiría demostrar el valor comercial en la prestación de los servicios intragrupo. Bueno, muchas gracias, Javid. Primeramente, muchas gracias a AmCham Colombia, capítulo Antioquia y Caldas, a los socios de Standard & Practice y a Javid en particular por darme la posibilidad de participar en este webinar y por la invitación. Bueno, como lo hemos hablado con Javid y lo estuvimos desarrollando para esta presentación, es claro que tenemos una conexión entre lo que sería el valor comercial y el principio de plena competencia, que es una conexión en la cual esta norma antielusión, que es el valor comercial, el artículo 90, debemos demostrarlo
y teniendo uno la carga de la prueba como contribuyente de que estamos realizando o estamos asumiendo un gasto o generando un ingreso que se corresponde con lo que a nivel comercial se realiza, entonces es ahí donde vemos que el principio de plena competencia tiene cierto punto de conexión con el valor comercial. Principalmente, ¿por qué? Porque el principio de plena competencia parte de una comparación. Digamos, uno lo que hace en precios de transferencia, de forma muy resumida, extremadamente resumida diría, es comparar. Pero esa comparación se basa en muchos aspectos. De hecho, hay conceptos y artículos y toda una explicación de todo lo que son los factores de comparabilidad. O sea, es algo que está muy desarrollado desde hace ya mucho tiempo, año 1994 a la fecha. Entonces, como lo importante en precios de transferencia es la comparación, ¿podremos volver para atrás, por favor? Hay que partir de que el valor comercial, que es el que nos trae en este análisis, no es, o podríamos decir que no es precios de transferencia a nivel local, algo que también lo habíamos conversado con Javid, pero entonces se puede interpretar que valor comercial son obligaciones de precios de transferencia a nivel local. No, no lo es. De hecho, a nivel local tenemos obligaciones de precios de transferencia. A nivel local tenemos obligaciones de precios de transferencia cuando tenemos operaciones entre territorio nacional aduanero y la zona franca. Pero sí sirve como valor probatorio la técnica de precios de transferencia para definir el valor comercial de una transacción. Entonces, vamos a ver en el siguiente slide los diferentes métodos de precios de transferencia que se poseen para hacer este análisis y qué es lo que se compara. Entonces, si vemos, el primer método es el método de precio comparable no controlado. Este método en precios de transferencia lo que compara es un precio o una tasa de contraprestación, un porcentaje, un margen de beneficio, digamos, una tasa de regalía. Ahora, una tasa de interés. Ahora, ¿qué sucede con precios de transferencia? Este método es un método que exige una alta necesidad de comparabilidad. Un producto debe ser muy comparable a otro producto, un servicio debe ser muy comparable a otro servicio, una regalía y una tasa de interés. Entonces, si uno hace una analogía, se podría decir que el valor comercial, lo más directo que existe a valor comercial es el método de precio comparable no controlado en precios de transferencia. Ahora, ¿qué sucede con este método? Como les dije, como les comentaba, exige mucha comparabilidad. Es tan así que en las últimas modificaciones a los lineamientos de la OECD, una de las recomendaciones es utilizar este método de preferencia, por ejemplo, para análisis de commodities. ¿Por qué? Porque es un mercado transparente, un mercado donde uno tiene la posibilidad de definir un precio de cotización a través de revistas especializadas o valores spot en Bolsa Chicago o los puertos de embarque de cada uno de los commodities. Entonces eso nos aleja un poco del concepto básico o el concepto establecido del artículo 90 de valor comercial, y ya empezamos a ver ciertas dificultades tal cual como nos estaba comentando Javid. Entonces, eso no implica que precios de transferencia no se puede utilizar como valor probatorio, todo lo contrario. Si uno identifica esas diferencias o esas limitaciones, puede seguir indagando o analizando la operación y utilizar estos métodos de precios de transferencia para dar un valor probatorio y explicar a la autoridad tributaria
de que ese valor comercial se está cumpliendo, no taxativamente como lo establece la ley, pero sí por interpretación y utilización de lo que en la misma ley se encuentra legislado, que son las técnicas de precios de transferencia. Entonces, si uno sigue analizando los métodos de precios de transferencia, vemos que tenemos otros 4 métodos en donde existen esa posibilidad de salir o no ser necesariamente analizar el precio o el porcentaje de la contraprestación, como puede ser una tasa de interés o como puede ser el pago de un royalty o de una regalía, y ya podemos hacer unos análisis a nivel de utilidad bruta y a nivel de utilidad operativa. Que eso, digamos, es muy importante porque ya nos está dando esa posibilidad o esa receta de ver cómo hacer para analizar un servicio cuando estamos aplicando el artículo 90 y se realiza entre compañías vinculadas a nivel local y que no está una en la zona franca y la otra en el territorio aduanero nacional, o sea que están las dos en el TAN. Entonces, en el siguiente slide vamos a hacer un recorrido rápido y vamos a hacer un análisis ya enfocado en lo que es un servicio intercompañía. Entonces, lo que nosotros consideramos que, y lo que queremos exponerles es como una forma, una prueba del análisis del valor comercial sobre un servicio intercompañía, pero utilizando la técnica de precios de transferencia. Entonces, en primera instancia, y es muy importante, si el servicio es en una operación está el que recibe el servicio y el que presta el servicio, es decir, el que genera un ingreso y el que se le genera un gasto. Desde un punto de vista del gasto, o sea, desde el punto de vista de la expensa, siempre prima el artículo 107, independientemente que el artículo 107 tiene una explicación más detallada en los artículos 261 y siguientes de precios de transferencia, en donde se hace y en el reglamento de precios de transferencia. Lo importante siempre en un gasto es pasar la prueba del artículo 107, o sea que tiene que haber una relación de causalidad, los gastos deben ser necesarios y una proporcionalidad en ese gasto. Entonces, una vez que uno hace ese análisis del servicio, entonces surge nuevamente lo que Javid nos estaba comentando, de qué sucede si el servicio que se está prestando es un servicio a título gratuito. Entonces, ahí, inclusive la norma de precios de transferencia y las directrices del OECD hacen todo un análisis de lo que se le llama y se puede configurar un servicio al accionista, que es cuando alguien está prestando un servicio dentro de una organización, pero que no es con destino a la compañía que lo está recibiendo el servicio, sino que con destino al accionista, a cubrir las necesidades de control y de verificación del accionista. Entonces, en ese caso, serían servicios que asume la casa matriz, que no pueden ser facturados o refacturados a sus vinculados. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de utilizar la técnica de precios de transferencia para un análisis de los servicios cuando son a títulos gratuitos. Por otro lado, un servicio no es un commodity, o sea, si el servicio, cada servicio es, como cada empresa y como cada individuo es único y diferente a los otros servicios. Pero lo que sí tiene un servicio son componentes que hacen a la realización o la prestación de ese servicio. En otras palabras, un servicio no es un commodity, no existe un precio de referencia o un valor que diga, bueno,
uno sabe más o menos que un servicio puede estar costando lo que el mercado está autorizando, pero a nivel de que uno va analizando el servicio, y entonces, bueno, ¿cuánto me cuesta un servicio de precio de transferencia? No hay hay un valor genérico aproximado, pero si en la medida en que uno va analizando la necesidad del cliente, va viendo, una cosa es analizar una operación, otra cosa es analizar 2 operaciones, 5 operaciones, si es casa matriz, si es subsidiaria, si es una sucursal, si es una atribución de... Hay muchos servicios que hacen el cumplimiento de precios de transferencia. Por lo tanto, es difícil. Aparte puede haber una estrategia establecida en que un servicio lo estoy prestando a un valor a un cliente y a otro valor en otro cliente porque está atado a otro servicio diferente y que se ha comercializado en su conjunto. Entonces, no es un commodity, claramente. Pero ¿qué tiene un servicio o qué tienen los servicios en común? Es la forma de establecer el precio. La forma de establecer el precio de un servicio parte de los costos directos y se le debe agregar un margen de beneficio. Entonces, cuando uno analiza un servicio, lo que busca siempre analizar es la parte del servicio que lo está prestando para identificar esos costos directos, esos costos indirectos, y una vez identificados, analizados y, y teniendo la claridad de cómo se estructuró ese servicio desde el punto de vista del costo, ahí sí partimos o pasamos a analizar el porcentaje de beneficio que se le está agregando y si corresponde agregarle un porcentaje de beneficio, ¿no? Entonces, ahí sigue la siguiente etapa del análisis utilizando la técnica de precios de transferencia. Es decir, bueno, ya vimos cuáles son los costos directos e indirectos, vamos a definir cuál es el margen de ese beneficio. Para lo cual, uno debe analizar la compañía, entender el modelo de negocio, entender que el que está prestando el servicio, esa parte analizada, quien presta el servicio, si es un servicio recurrente, si es un servicio por única vez, si es una empresa, como explicó Javid, que tiene toda su área administrativa en la casa matriz, pero no es el negocio principal prestar servicios administrativos. Entonces, ya hay técnicas, inclusive la misma OECD establece que cuando el servicio es de bajo valor agregado, se permite un margen del 5%. Ciertos países han adoptado esa recomendación de la OECD, otros países, como es el caso de Colombia, que siendo parte de la OECD, no ha adoptado eso y entiende de que hay que hacer un análisis servicio por servicio, ¿no? Entonces, una vez que se analiza y se entiende este servicio, se lo caracteriza al servicio, se hace una búsqueda de compañías comparables y ahí empieza la comparación. Comparables al servicio que está prestando esta entidad que estamos analizando. Ahora bien, ¿qué sucede? En precios de transferencia, lo que se utiliza para el análisis desde un punto de vista estadístico es el rango intercuartil. Se define un rango en donde se le da un rango de confianza eliminando el 25% de las observaciones menores y el 25% de las observaciones mayores. Entonces ahí se establece un rango intercuartil y ese rango intercuartil posee una mediana, o sea, se define una mediana, y una vez que tenemos esos valores es donde hacemos los análisis. Pero en el caso del valor comercial, la ley establece de que del promedio se debe definir un valor que no puede ser mayor o menor al 15% de ese promedio. Entonces, ¿qué adaptación podemos hacer? Y esto es una posición de nosotros como firmas que hemos definido, es, en vez de definir el valor, la mediana de este rango, de esta búsqueda de compañías comparables, lo que vamos a definir es el promedio.
identificado el promedio de los beneficios de este margen de utilidad, le vamos a sumar y restar un 15% para que de esa manera tengamos un rango, que sería el rango de valor comercial, en el cual se define el margen sobre los costos y sobre los gastos de los comparables, el promedio, más o menos un 15%. Entonces, recapitulando, identificamos el servicio, entendemos cuáles son sus costos y cuáles son sus costos directos y sus costos indirectos, hacemos el análisis del artículo 107, a esos costos directos e indirectos le sumamos o le agregamos el margen de beneficio a través de la técnica de precios de transferencias de compañías comparables y adaptamos ese rango a las necesidades establecidas en el artículo 90, en donde decimos sobre el promedio de los márgenes de compañías comparables le sumamos y le restamos un 15%. Entonces, esto podría ser la receta. De hecho, consideramos que es una forma técnica y con mucho sustento de demostrar y de generar un valor probatorio en lo que respecta a los servicios intercompañía. Pero dentro de la definición de servicios, no solamente son los servicios intercompañías los que debemos analizar, también tenemos que un servicio financiero también corresponde analizarlo desde el punto de vista del valor comercial. ¿Qué significa esto? Que si las empresas en el ámbito local se prestan dinero o utilizan a una de las compañías como la compañía más solvente para recibir un dinero y ser garantes para el préstamo hacia otra compañía del mismo grupo en el plano nacional, entonces nos encontramos también ante la obligación por parte del contribuyente de probar el valor comercial de esta tasa de interés y de este préstamo financiero. Entonces, lo primero que analizamos desde el punto de vista de los servicios financieros o de los préstamos financieros otorgados a nivel y recibidos a nivel local es que si es entre terceros independientes no aplica las normas de subcapitalización. Ahora, si es entre vinculados, sí los aplica. Entonces, ¿qué significa? Que al ser una transacción entre vinculados en el plano local, debemos hacer el análisis de 3 veces el patrimonio de la compañía para recibir un servicio. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre un servicio como el que veníamos comentando y estos servicios financieros? Los servicios financieros o los préstamos tienen un componente que es la remuneración del dinero o la tasa de interés. Esa tasa de interés, no voy a decir que es un commodity, porque no lo es, claramente, pero sí tiene la posibilidad de identificar un mercado en el cual se definen o se analizan este tipo de tasas, que son las estadísticas de tasas de interés establecidas en el Banco de la República. Es decir que ya tenemos esa herramienta para identificar el valor de mercado a nivel de... al final vamos a dar todas las respuestas porque estoy viendo que me están apareciendo preguntas en el chat, ¿no? Entonces tenemos ahí un factor, digamos, o una tasa de interés que es una tasa de referencia. En la práctica nos ha sucedido que ciertas compañías del grupo dicen, no, prefiero no hacer transferencias o no hacer pagos de estos préstamos intercompañía a nivel local porque me está generando un impuesto a los movimientos financieros, el famoso 4 por 1000. Entonces, bueno,
independientemente de la obligación o no de un pago o de un cobro, lo que se debe tener en cuenta es que lo que se está generando y se está causando es un interés. Y eso es lo que nos está afectando el estado de resultado, siendo un interés ganado o un gasto por un préstamo recibido, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en donde dicen, bueno, estamos viendo ya es claro un servicio financiero en donde estamos hablando de un préstamo, pero si lo que corresponde analizar más que el préstamo en sí es un aval que está dando una de las compañías del grupo para que otra compañía del grupo reciba ese dinero, entonces en ese caso la pregunta que nos surge es, ¿será que por generarse ese aval, esa compañía del grupo debe estar analizando o está sujeto a temas de subcapitalización? Y la otra pregunta es, ¿corresponderá que esa compañía del grupo que sale como garante debe cobrar una comisión por esa función? Bueno, desde nuestra perspectiva, la respuesta es que sí, es que a ambas, primero, sí, hay que hacer análisis de la subcapitalización, y la segunda respuesta es sí, corresponde analizar o generar una comisión para la empresa que surge garante. El ejemplo que siempre doy es qué sucede cuando llegué al país. No tenía un garante para alquilar un apartamento. Entonces mi garante fue el mismo banco, en donde yo tuve que pagar por esa garantía que me estaba dando frente a la inmobiliaria a la cual yo le estaba alquilando el apartamento. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de que cuando alguien sale de garante, no sale gratis de garante. Hay que pagar una comisión. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista de la información que debemos utilizar? Buscamos también, a través de este webinar, de dar ciertos puntos de vista respecto de cómo se podría analizar una transacción de un préstamo intercompañía a nivel local. Y es, ¿qué tasa de interés debo utilizar? La tasa de interés de todo el año, la tasa de interés del mismo día, de una semana después, de una semana antes, de un mes después, un mes antes. En la técnica de precios de transferencia y en la experiencia en la materia, uno lo que debe definir o posicionarse es qué haría un banco en el momento de prestar un dinero. Entonces, el banco primero pide la información, hace un análisis de tu capacidad de pago, y a una fecha dada define una tasa de interés. Y esa tasa de interés utiliza mismas herramientas que las que estamos utilizando en precios de transferencia. Busca cuál es la tasa de interés del mercado más la tasa de interés propia por el riesgo crediticio que ellos están identificando. En este caso, la tasa de interés del mercado, una sugerencia sería utilizar la tasa de interés de la semana anterior a la cual se pacta este préstamo, o del último mes. Y si es un préstamo rotativo o un préstamo, digamos, abierto a un año de utilización durante ese año, otra alternativa de análisis sería tomar la tasa promedio durante todo el año, porque uno va a agarrar en cualquier momento o en cualquier periodo del año, va a tomar ese préstamo. También en este tipo de transacciones recomendamos que se establezcan o se celebren contratos entre las partes donde se puede definir y establecer ese préstamo financiero, cuál es la necesidad que se está generando, cuál es el destino, si es capital de trabajo, si es para la compra de un bien, o bueno, en sí explicarlo. ¿Por qué? Porque en el contrato mismo es la prueba, digamos, del destino y del porqué de ese préstamo. De hecho, la misma OECD en sus últimas
recomendaciones estableció hacer sobre los préstamos financieros un análisis funcional explicando claramente el destino, el porqué y el quantum y cómo se originan esos fondos para generar ese préstamo. O sea, se busca siempre una transparencia. Y lo otro que se podría analizar en el plano local, de acuerdo a la envergadura del grupo económico, es hacer un sistema de cash pooling para de esa manera hacer todo un análisis de rentabilidades de la misma, de la empresa que hace de cash pooler, para que de esa manera poder ser eficientes desde un punto de vista de tesorería, ¿no? Pero bueno, eso ya sería entrar a analizar caso por caso y el detalle de cada transacción. Ahora bien, en el siguiente slide lo que veremos es un caso, algo que ha sucedido en la realidad y es en la práctica, pero lo vamos a ver desde un punto de vista no tanto del servicio, sino desde un punto de vista del bien. El artículo 90 establece que el valor comercial es para bienes y servicios. Entonces, ¿qué sucede? El año pasado, a varios contribuyentes, la DIAN les ha enviado un oficio persuasivo en los cuales lo invitan a revisar y a verificar la evaluación del costo de venta de una empresa manufacturera, el cual fue declarado en su declaración de renta del 2019 y que, según el análisis de la DIAN, difiere del costo de venta de la industria en la cual está operando. Entonces, en ese momento, el cliente nos llama y nos dice, bueno, pero ¿cómo hago para demostrarle a la DIAN que ese costo de venta está a valor de mercado, partiendo de un hecho de que el 100% de lo que yo le estoy comprando, se lo compro a proveedores terceros independientes? O sea, no tengo forma de hacer una erosión de base imponible, interpretando de que a nivel local en Colombia estoy comprando más caro un producto porque no tengo la forma, digamos. Tengo el revisor fiscal que me hace mis análisis de los inventarios, tengo mi revisor fiscal que me hace análisis de la forma en que se establecen los costos, tenemos un área de costos. Los productos que compro no son un commodity, o sea, no tengo un mercado transparente en el cual puedo decir, no, son productos semi-elaborados o productos terminados para quien me los está vendiendo. Entonces no se puede identificar un precio de referencia, más allá del mismo precio o del precio al cual estoy comprando, o en algunos casos existe la posibilidad de haberle solicitado dos cotizaciones, pero por el tipo de producto que es y la envergadura y la cantidad, no puedo andar cambiando proveedor a cada rato. Entonces, llegamos a un análisis de que el precio no es lo que podemos analizar. Entonces, ¿qué se puede utilizar y qué se puede analizar? Dijimos, bueno, analicemos la compañía como un todo, porque la compañía compra el producto a terceros y vende el producto a terceros. Ni siquiera tiene operaciones con vinculados. Entonces, si esa es la situación, utilizando bases de datos, identifiquemos cuáles son las rentabilidades que están teniendo las compañías en la misma industria en la cual estamos trabajando. Y hemos identificado, en ese caso, que tenemos compañías con un margen sobre costos y gastos, a los cuales sobre el promedio de ese valor se definió
ese rango intercuartil o ese rango de valor comercial de más o menos el 15%. Entonces la pregunta que nos lleva es, ¿será que la DIAN podría hacer esto mismo, pero desde un punto de vista de los servicios, solicitando analizar los costos? Y la respuesta es que sí, pero bueno, ya vimos que lo importante si se hace ese cuestionamiento es demostrar los costos y los gastos de cómo fueron configurados los servicios. Bueno. Gracias, Gastón. Digamos sí. que para cerrar este tema del artículo 90, quisiera como finalizar con unas pequeñas conclusiones o dejar algunos mensajes para la audiencia. Y es que, evidentemente, como lo vimos o como lo hemos visto hasta ahora, el tema de demostrar el valor comercial en la prestación de servicios es absolutamente complejo. Y pues obviamente también va a ir de la mano del tipo de operación que se desarrolle. Si estamos frente a servicios que se prestan de forma gratuita o si estamos frente a servicios con personas independientes, digamos que es tal vez el escenario que, digamos, menos riesgo puede tener, porque uno entendería que un independiente que le presta un servicio, pues está a valor comercial, ¿no? Pero también entramos a las situaciones donde hay prestación de servicios entre compañías vinculadas, que es, digamos, donde nosotros creemos que puede estar el foco, sobre todo el foco de fiscalización por parte de la DIAN, en un escenario donde hemos visto todos que las prácticas de fiscalización se han venido incrementando sustancialmente a partir de este tema de la pandemia y todos los impactos que eso ha tenido a nivel de recaudo de los impuestos. Entonces acá como el mensaje es, oiga, si estamos frente a una situación donde estamos prestándole servicios gratuitos a otras compañías del grupo porque tenemos un solo contador que trabaja para todas las compañías, un solo gerente para todas las compañías, etcétera, etcétera, ahí tenemos que ponderar realmente el riesgo, porque evidentemente hay forma de demostrar, digamos, la no aplicación del artículo 90, hay forma de tratar de sustentarlo, pero evidentemente eso va a implicar probablemente un litigio con la DIAN. Entonces, frente a ese tipo de casos, valorar la situación, porque nosotros creemos que lo mejor es establecer un precio para esos servicios que hoy día de pronto puedan estar prestándose de forma gratuita. Y para eso, pues la técnica de precio de transferencia va a ser fundamental para establecer, digamos, el quantum o el precio para ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, desde el punto de vista de los bienes, es muy fácil de alguna manera encontrar el valor comercial. Uno puede hacer un avalúo, o si es, por ejemplo, un vehículo, uno mira las revistas especializadas y puede llegar a un precio medianamente, digamos, de comparación, pero en los servicios eso no sucede. Entonces, necesariamente tenemos que remitirnos digamos, a las técnicas, a la metodología de precio de transferencia para poder estar, digamos, tener, digamos, un criterio razonable de asignación de esos precios. Esto es fundamental porque lo que pudiera llegar a pasar es que no cobremos esos servicios y que en una fiscalización la DIAN imponga un valor comercial y ese valor comercial al final va a afectar al prestador del servicio. Entonces eso va a tener una implicación desde el punto de vista del grupo porque el prestador del servicio va a tener que tributar sobre un mayor ingreso, que es el que propone la DIAN, y por otro lado no va a haber una neutralidad porque la contraparte no va a tener la posibilidad de descontarse ese costo o deducción. Entonces es un poquito como el llamado a que revisemos cada caso en particular y le prestamos mucha atención sobre todo a esos escenarios en donde tenemos prestación de servicios a compañías vinculadas sin ningún tipo de cobro o sin ningún tipo de remuneración. Gastón, no sé si de pronto rápidamente, como para abrir un espacio a las preguntas que tiene el auditorio, rápidamente hablamos como de las APAs y de los acuerdos de precios
y qué beneficios puede tener ese tipo digamos, de negociaciones con la DIAN frente a digamos, evitar eventuales controversias que se puedan dar en materia de precios de transferencia. Ya viéndolo desde el punto de vista propiamente del régimen de precios de transferencia, y ya para salirnos un poquito de lo que es el artículo 90. Vale, sí, mira, Javier, Javier, tenemos muy poco tiempo para hablar todo lo que es acuerdos anticipados de precios, pero básicamente les voy a hacer un resumen de lo que en la materia, y después igualmente les compartiremos toda la presentación, pero los acuerdos anticipados de precios es una herramienta muy importante y es una recomendación inclusive de la misma OSD para evitar controversias o para generar menos carga al contribuyente al momento de probar el valor de mercado o el cumplimiento del principio de plena competencia. Lo que nosotros consideramos y estuvimos analizando respecto a la experiencia que nos traen los acuerdos anticipados de precios, es que para que ellos sean viables, tenemos que tener el apoyo, y esto es muy importante, de la autoridad tributaria. ¿Por qué es esto? Esto nos separamos mucho del artículo 90, nos separamos mucho de precios de transferencia como herramienta o valor probatorio, y ya entramos en precios de transferencia, en el mundo de precios de transferencia. Entonces, a nivel internacional se ha analizado de que cuando tenemos una interacción con la autoridad tributaria desde un punto de vista técnico y en el que podemos explicarle a la autoridad tributaria cuáles son las operaciones y cuál es nuestra intención en esas operaciones de rentabilidades o de venta o de precios establecidos y de márgenes, se genera para las dos partes una sinergia muy, muy, muy importante en el cual se ahorran el problema de la controversia y se ahorran el problema de la doble tributación. Entonces, en sí, un acuerdo anticipado de precios es, como la palabra lo dice, es una negociación, es sentarse a negociar con la DIAN con anterioridad a que el hecho suceda, de forma anticipada, y decirle, bueno, vamos a realizar estas operaciones intercompañías, se listan las operaciones, vamos a definir este método, bajo estos criterios o estas hipótesis de lo que va a suceder en el mercado, asumiendo, siempre se tienen que hacer como en una valoración, se asume ciertos crecimientos y se definen los riesgos y se definen las funciones y se les explica el modelo de negocio a la DIAN. La DIAN toma esa información, hace sus análisis, recopila, pregunta, se generan dudas y se dan aclaraciones. Entonces, ¿qué es lo positivo y lo que vemos de positivo en un acuerdo anticipado de precios en el momento? La DIAN está actuando mucho en temas de controversias, en temas litigiosos. Se ha identificado en precios de transferencias una herramienta de recaudación muy importante. Entonces, la invitación que la misma DIAN hace es, y teniendo en cuenta que la DIAN está estructurándose de forma tal para poder hacer estas negociaciones o estos acuerdos anticipados de precios. De hecho, la misma DIAN se ha estructurado de esa forma y algo como en el plano internacional siempre se dice lo siguiente: la DIAN no puede ser solamente un órgano de control, también debería ser un órgano, digamos, con el cual uno puede interactuar y previo al control acordar esas remuneraciones o esas transacciones intercompañías. Entonces,
dentro de la DIAN se está estructurando y va a haber como un área, no, ya se está gestionando, ya está el área en la cual va a ser el área que va a tener la posibilidad con la cual el contribuyente va a tener la posibilidad de interactuar y de hacer estas negociaciones. Yo lo quiero decir de una manera muy coloquial. La DIAN debe tener como un policía bueno y un policía controlador, para no decir malo, ¿no? Digamos, el policía bueno es con el cual estamos negociando, pero con ese mismo policía bueno que estamos negociando tenemos que tener la posibilidad, debe tener la DIAN, la posibilidad de controlar que eso que hemos negociado se está cumpliendo. Entonces, se genera este acuerdo, se definen entre las partes, que en este caso es el contribuyente y la DIAN, cuál es el acuerdo, qué es lo que vamos a analizar, y entonces hay un periodo de tiempo en el cual se cubre sería bueno si podemos ver el siguiente slide. Uno más, uno más, uno más. Entonces acá, uno antes. Entonces, periodos cubiertos, el que le sigue. Entonces tenemos un periodo cubierto, que sería el año base en el cual se establece o se firma un acuerdo, un APA, un acuerdo anticipado de precios, y cubre menos un año. Entonces, ejemplo, no sé, 2021 sería 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, ese sería el periodo en el cual se está cubriendo el periodo del acuerdo anticipado de precios, con la posibilidad de una renovación. ¿Qué sucede con estos acuerdos? Que claro, demandan tanto para la autoridad tributaria como para el contribuyente mucho tiempo, muchas energías, tiempos de negociación, de acordar y de demostrar que se está cumpliendo con este acuerdo. Entonces, no significa esto que uno, haciendo un acuerdo, deja de tener la obligación formal de precios de transferencias. Nada más que lo que va a tener sigue con la obligación de presentar la declaración informativa, sigue con la obligación, si no está dentro del acuerdo de precios de transferencia, el 100% de las transacciones, de presentar el informe local, de presentar el informe maestro. Pero ¿qué se ahorra? Se ahorra de una forma, y para los contribuyentes que han tenido inspecciones en materia de precios de transferencia, las glosas son muy importantes. Entonces se ahorra toda la controversia y toda la explicación. Es decir, puedo explicar a futuro lo que pasó hoy con información histórica, y si la encuentro, o anticipadamente decir lo que va a pasar, acordar y probar que se está generando. Entonces son dos posiciones en donde en uno estamos, se podría decir, como comprando un seguro, y en el otro es, si sucede y pasa algo, bueno, veremos cómo lo solucionamos. En sí es esa la perspectiva de un acuerdo previo de un APA, ¿no? En forma muy resumida. Ok, no, muchísimas gracias, Gastón. Yo creo que este es un tema muy, muy interesante al cual, digamos, pues dependiendo de la situación en la que estemos, pudiéramos utilizarlo como herramienta para evitarnos esos pleitos que pudieran darse desde el punto de vista de precio de transferencia y tener como las reglas claras desde el inicio en las operaciones, sobre todo las operaciones muy importantes que se hacen a nivel de grupos internacionales, para que pues evidentemente no vaya a haber hacia futuro un cuestionamiento en torno a la remuneración de la operación o algún tipo de característica que tenga que ver con la base, digamos, o con la erosión de la base fiscal acá en Colombia. Entonces, ya con esto finalizamos. Yo creo que Valentina, Carlos, creo que tenemos un par de minutos
para solventar algunas preguntas que puedan tener en el auditorio. Por ahí vi que en el chat aparecerá ahí un par de preguntas, entonces no sé si plantean las preguntas y miramos a ver si las respondemos. Si nos da tiempo para responderlas. Perfecto, mil gracias. Con tiempo es escaso, entonces sí, procedamos. Pregunta Catalina Guisao, que aparentemente es alumna tuya, David. Cuando una sociedad del régimen SOMAC realiza operaciones de una sociedad vinculada nacional en territorio de la Unión Nacional, ¿se debe aplicar precios de transferencia? Bueno, sí, la respuesta es sí, digamos, se debe, es la otra alternativa que existe de precios de transferencia a nivel local. Es cuando hay operaciones con zonas francas o cuando hay operaciones entre TAM y SOMAC. Sí, y la razón de ser de eso es porque recordarán que las compañías que pertenecen a ese régimen preferencial de SOMAC obviamente tienen unas tasas de tributación muy inferiores, unos beneficios desde el punto de vista tributario, y la idea de aplicar precio de transferencia es precisamente evitar que se transfieran, digamos, las utilidades a esa compañía que está en SOMAC para que no pague impuesto y obviamente lograr con eso una erosión de la base fiscal. Perfecto, gracias. Dalgi Rangel pregunta, si tengo un préstamo con vinculada, ¿hace parte de los precios de transferencia? ¿Se debe realizar algún registro aparte del préstamo en sistema? Bueno, desde el punto de vista de precios de transferencia, si es con una vinculada a nivel local y ambas compañías están en TAN, aplicaría solamente lo explicado o lo que estuvimos analizando de valor comercial. Si es entre territorio aduanero nacional y zona franca, es una operación que la empresa ubicada en TAM debe analizar y justificar el valor el valor de mercado, el principio de plena competencia de la transacción. Y si es de zona franca con una compañía del exterior o desde TAM con una compañía del exterior, también aplica la norma de precios de transferencia. Perfecto, gracias Gastón. Por último tenemos acá de Luis Eduardo Ríos, dice, en el caso de sinergias corporativas, breve gracia a un gerente financiero para todas las empresas del grupo, normalmente la remuneración, a pesar de originarse en una de las empresas, se estipula de manera que cubra el hecho de que se trabaja para todas ellas. ¿Hay eventuales problemas con esta práctica? Sí, es precisamente el ejemplo que colocamos, y es tal vez de los temas por los cuales nosotros decidimos hacer esta charla, porque es donde evidentemente se van a presentar, donde se van a concentrar los procesos de fiscalización de la DIAN para pretender dar cumplimiento al artículo 90. Es evidente que en la práctica ve mucho uno, o es muy usual, que se den esas sinergias y que sea una compañía quien asuma el costo laboral del gerente general o del presidente o del contador que trabaja para todas las compañías. Y pues eso puede evidentemente llevar a un cuestionamiento, porque la administración primero puede entender que ahí está prestando un servicio a título gratuito con todas las implicaciones que ya vimos hace algún momento, o que puedan decir, oiga, usted está generando desde el punto de vista del artículo 107, que también mencionaba Gastón, que es muy importante no olvidarlo, el tema del cumplimiento digamos, del requisito de proporcionalidad, porque ahí pudiera perfectamente un funcionario decir, oiga, usted está asumiendo un salario, digamos, alto, que al final no está teniendo una coherencia con los ingresos que usted está teniendo. Usted como compañía tiene unos ingresos pequeños y está teniendo unos salarios altos porque esa persona a la cual está pagando el salario está prestando servicios para otras compañías sin que se genere una renta adicional. Entonces, evidentemente eso puede generar un proceso de discusión, y es por eso nuestra recomendación de frente a esos casos. Obviamente hay que evaluarlo todo dentro de un contexto, porque no todos los casos son iguales. Puede que de pronto sean casos excepcionales que se den, o que sean casos que sean muy evidentes, donde la prestación del servicio es, digamos, muy fuerte.
cada caso habrá que analizarlo digamos, en su particularidad. Pero el mensaje es tratar de evitar en lo posible la realización de esos o la prestación de esos servicios gratuitos que se dan sobre todo entre compañías de un mismo grupo. Porque ya la DIAN, a partir de la modificación que se hizo del artículo 90, donde se incorporó a los servicios dentro de la estructura del artículo 90 en términos de valor comercial, puede tener herramientas fácilmente para cuestionar ese tipo de operaciones y decir que tiene que incluirse en la declaración un precio o un ingreso fiscal por la prestación de esos servicios, así sean a título gratuitos. Entonces, utilizar sobre todo, buscar la forma de tener una metodología razonable para determinar un precio de remuneración para ese tipo de servicios. Pero si se quedan como gratuitos, ahí va a haber, digamos, una exposición a riesgo que para nosotros es bastante alta. Bueno, yo por mi parte agradezco este espacio nuevamente a Javid y a Amcham. Lamentablemente, me disculpo, pero me tengo que desconectar porque tengo que entrar en una conferencia muy, muy importante. Así que para mí ha sido realmente les agradezco por este espacio y por este momento. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Yo creo que ya no hay más preguntas, Carlos, ¿cierto? No, así es. Ya con esto concluimos. A Javid Martínez de Standard & Practice y Gastón Fiorentino de GTP Experts les damos las gracias por la presentación muy clara. Definitivamente, como bien ustedes lo dicen, la fiscalización cada día se ha incrementado. Hay que tener mucha precisión y mucho manejo, pues darle el debido manejo a todos estos temas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Esperamos tenerlos en próximos eventos. Buen día y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.